Ahora sí nos vamos a México, porque como les decíamos, ayer los mexicanos, 98 millones de mexicanos estábamos convocados a votar de diferentes formas. Yo lo hice a través de internet, por ejemplo, y ya para las 10 de la noche, debido al cambio de horario en México, comenzó el escrutinio, pero también el conteo rápido, y con el 60% aproximadamente 70 ya por ciento del escrutinio, Claudia Sheinbaum del partido Morena, el partido que gobierna actualmente, se coloca ya como presidenta virtual, la primera mujer que va a dirigir el Poder Ejecutivo de México y también la primera vez que un país de América del Norte tendrá una gobernante. Vamos a escuchar a nuestros compañeros de la Alianza Informativa Latinoamericana con este informe desde la capital mexicana. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Nos encontramos precisamente en la sala de prensa del Instituto Nacional Electoral, este organismo que es el responsable precisamente de llevar a cabo pues la jornada electoral que vivimos el día de ayer en todo el territorio nacional. Y precisamente el día de ayer domingo, poco antes de la medianoche, unos 10 minutos antes, bueno, pues la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, salió a informar en una tercera cadena nacional sobre los resultados del conteo rápido, esta estimación, esta tendencia que muestran de alguna forma, una forma robusta, bueno, pues los resultados de esta elección que vivimos en México. Y precisamente los resultados de esta elección, la presidenta del INE señaló que los rangos estimados de votación colocan a Claudia Sheinbaum, que es candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, del partido Morena, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, con un rango del 58.3 al 60.7% de los votos, precisamente tomando como primer lugar en esta contienda electoral. Precisamente ya con estos datos que proporcionó del conteo rápido la presidenta del INE, bueno, pues podemos definir como un triunfo contundente por parte de la candidata de esta coalición, Claudia Sheinbaum. Y precisamente la presidenta del INE también señaló que estos son resultados preliminares, pero que definitivamente muestran esta tendencia y serán confirmados el próximo miércoles, cuando, bueno, pues se den a conocer los datos finales de los cómputos distritales. Sin embargo, por el momento ya podemos nosotros con esta estimación, bueno, pues señalar que se dio, o lo que representa una estimación robusta de la voluntad de los electores en México. Y por supuesto, bueno, pues es la información que tenemos sobre esta larga jornada electoral que vivimos todos los mexicanos el día de ayer domingo. Yo soy Roberto Domínguez de Fuerza Informativa Azteca, reportando para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias a Roberto. Y estas elecciones habían sido catalogadas por el Instituto Nacional Electoral de México como las más amplias, las más complejas, porque no solamente se estaba eligiendo al presidente de la República, en este caso ya es Claudia Sheinbaum, la presidenta virtualmente electa, sino que también se eligieron a más de 20.700 funcionarios de elección popular. Estamos hablando de 9 gobernadores, los 500 diputados federales, los 128 senadores federales, pero además congresos locales, alcaldes, prácticamente todas las 32 entidades federativas. Recordemos, México es una federación. Las 32 entidades federativas tuvieron elecciones de uno u otro tipo de funcionarios, ya sea gobernadores, alcaldes, congresos locales. Así que fue una elección muy compleja, pero además en medio de una ola de violencia histórica, récord, con al menos alrededor de 25 asesinatos de candidatos. El último de ellos, el candidato del opositor, de la coalición opositora PRI-PAN en la comunidad de Coyuca de Benítez, que es vecina del puerto turístico de Acapulco. Justamente el día en el que cerraba su campaña electoral, el candidato de ese partido fue asesinado, y de hecho el momento quedó captado, ese momento tan brutal quedó captado en cámara. Las elecciones más violentas en la historia de México. Y hay que recordar que hace 30 años justamente el candidato del PRI en aquel momento gobierno, Luis Donaldo Colosio, también fue asesinado en una actividad proselitista. Bueno, y va avanzando como quiera la presencia femenina a nivel de América Latina. Ya tú dijiste, la primera mujer de América del Norte, de un país de América del Norte, en ser presidente de la República, pero ya en América Latina hemos tenido varias mujeres gobernando. El caso de Chile, por ejemplo, también el caso de Argentina,
En Costa Rica también ha habido un Sí, mujer presidente y actualmente tenemos una presidenta hondureña. Claro, Una ha ido mujer. avanzando, por supuesto. Sí. Argentina, Y Argentina que siempre ha estado adelante en ese tema, Cristina Kirchner, por supuesto, pero desde los años 70, una su primera presidenta. Bolivia tuvo una presidenta en los 80 y ya tuvimos a Michelle Bachelet en Chile, hemos tenido a Brasil, por supuesto, a Panamá con Mireya Moscoso, a Violeta Sí. Barrios en Nicaragua ya hace más de 20 años, a Xiomara Castro en este momento y a Laura Chinchilla en Costa Rica. Es la primera vez que en América del Norte se da y son estas grandes economías. Así que veremos lo que ocurre y justamente para analizar lo que está pasando allá en México y el significado de esta elección, tenemos a Yatzel Román a través de Zoom. Él, como recordamos, fue vicecanciller para asuntos consulares y nos acompaña para darnos un poco de claridad sobre el significado de estas elecciones. Yatzel, muy buenos días. Muy buenos días, para mí es un verdadero placer compartir con esta audiencia del Despertador. Solamente quiero agregar, desde luego, que aunque América Latina ha tenido a varias mujeres de manera coyuntural como presidenta, como bien acabas de mencionar, la primera electa en la historia fue Violeta Barrios de Chamorro en 1990 en Nicaragua. Hago esa acotación porque Claudia Sheinbaum será la primera electa en América del Norte, pero no la primera gobernante en América del Norte, recordando que por razones políticas, en 1993, King Campbell fue brevemente primera ministra de Canadá. Pero desde luego, lo primero que hay que poner en contexto para que el pueblo dominicano entienda un poquito el suceso mexicano es el sistema electoral. Primero, México no tiene segunda vuelta, por lo que no era necesario ganar con mayoría absoluta. Finalmente, aún existiese segunda vuelta, no hubiera sido necesaria, ya que hemos visto un 58% de voto para el Movimiento de Regeneración Nacional, pero esto no era la norma en México. Como bien recordarán, de 1994 en adelante, prácticamente todos los gobiernos mexicanos ganaban con menos de 45%. Tal fue el caso de Ernesto Zedillo después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, tal fue el caso de Vicente Fox con 42%, Felipe Calderón con un difícil 36% en un momento que hubo serias acusaciones, y Enrique Peña Nieto con 38%. Eso quiere decir que la consolidación que está viviendo lo que llaman los mexicanos la 4T, que es la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, ha logrado un arraigo popular que solamente se veía en la época del partido hegemónico, que pasó a ser ahora prácticamente una fuerza muy distante, porque si vemos el resultado de Xóchitl Gálvez, que fue un 27-28%, dentro de esa votación, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, solamente logró 9%, como han caído los valientes. Ahora, desde el punto de vista congresual, que es algo que ha sido muy debatido en República Dominicana, quiero explicar cómo es que se eligen los diputados y senadores en México. La Cámara de Diputados está compuesta por 500 miembros, de los cuales 300 son electos en circunscripciones de un solo miembro, es decir, el más votado es quien logra la diputación, y 200 son por acumulación nacional, que le llaman los plurinominales. Eso es lo que busca lograr cierto nivelamiento entre lo que serían las mayorías que logran algunos partidos, al punto tal de que si hubiese sido solamente uninominal el día de ayer, estamos hablando de que Morena, el oficialismo, pudo haberse llevado cerca del 80% de todos los diputados. El hecho de que haya una acumulación plurinominal le da cierta representación a la oposición. El Senado está compuesto por 128 senadores, de los cuales igual es una proporción de 60-40%, 60% en distritos que son de 3 miembros, 2 se los lleva el partido ganador, 1 se lo lleva el partido que quede en segundo lugar. Entonces la pregunta clave es, ¿logró el gobierno una mayoría que le permita reformar la Constitución? En la Cámara de Diputados eso significa 334 diputaciones. Y en este momento, en este instante que estamos hablando, Morena con sus aliados tiene 340, es decir, que pudiera reformar la Constitución en la Cámara de Diputados, incluso con un dato bien llamativo. El segundo partido con más diputados no es el Partido Acción Nacional, sino que es el Partido Verde Ecologista de México, el principal aliado de Morena. Miren el tamaño de la victoria, que el segundo partido con más diputados es un aliado del oficialismo. Ya en el Senado, todo apunta a que pudieran faltarle algunos votos para la mayoría calificada, pero es ahí donde se vuelve más importante el partido que juega una especie de tercera vía, es el llamado Movimiento Ciudadano, es una fuerza centrista que tiene representación, por ejemplo, en la alcaldía de Monterrey, en la gobernación de Nuevo León, y que incluso, ya que habías mencionado a Luis Donaldo Colosio,
una de las figuras más importantes dentro del movimiento ciudadano es Luis Donaldo Colosio Hijo, quien no es muy parcial al gobierno, pero su partido ahora tendrá la llave de las aprobaciones constitucionales, por lo menos en la Cámara Alta. Es decir, ha sido un endoso como no se veía en México desde la vieja época del PRI hegemónico, con una sola diferencia, era que el PRI lo hacía prácticamente sin competencia. Ahora mismo Morena lo ha hecho con una seria competencia. Primera vez que los tres partidos que habían dominado la vida política de las últimas 3 décadas presentan una candidatura común y ni siquiera llegaron al 40%. Les hablé del PRI. Yasser, quería preguntarte, bueno, por Claudia. Claudia Sheinbaum, que es una persona aparentemente bajo perfil, pero una persona con muchas cualidades y mucha capacidad en términos incluso académicos y también administrativos. Hablar un poco de ella, tomando en cuenta que es la primera presidenta de México y que tiene retos entonces importantes, tomando en cuenta las características de esa nación. Sí, hay dos retos que están muy ligados, que son el crimen organizado, tanto desde el punto de vista de la violencia como desde el punto de vista de la migración. Al punto que, como bien saben, en los últimos 7 años, México pasó de ser la nacionalidad con mayor cantidad de detenciones en la frontera norte, ahora mismo no ser ni siquiera de las primeras 10. La vuelta por México, no solamente República Dominicana, sino varios otros países, y ahí participa seriamente el crimen organizado. Así que gane quien gane en Estados Unidos, en noviembre la relación con Claudia Sheinbaum será importante tanto para Donald Trump como Joe Biden, porque para ambos la preocupación migratoria es de bastante importancia. Ahora, algo que impacta más de manera directa y social a México específicamente es todo lo concerniente a la ola de violencia que bien hemos mencionado. Eso fue parte de lo que afectó el gobierno de Felipe Calderón, afectó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos pensaban que con López Obrador iba a ser mejor. Sin embargo, las tasas de muertes violentas se han mantenido en niveles prácticamente espeluznantes. Ustedes hicieron referencia a alrededor de 26 candidatos asesinados, pero si incluimos precandidatos, solamente en esta campaña hubo cerca de 40 precandidatos asesinados. Eso en algunos lugares ha significado masacres, en algunos lugares ha significado una pérdida del control territorial. Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es algo que pareciera una alcaldía, pero es el equivalente a prácticamente una gobernación, posición que había tenido antes Andrés Manuel López Obrador. Ella tuvo grandes éxitos, así que ella lo que ha prometido en gran medida es replicar lo que logró en Ciudad de México hacia todo lo concerniente del Estado completo, ya teniendo más comunicación con el resto de las autoridades. Sí, Sí es Yatzel, importante que fue eliminada la Policía Federal, que era un ente con muchas acusaciones de corrupción, pero muchos consideran que estaba mejor equipado para combatir la inseguridad. sí, Yatzel, a nivel internacional de política exterior, eh, Andrés Manuel López Obrador ha estado, digamos, un poco cauto en cuanto a algunas actividades internacionales. De hecho, él personalmente no ha ido a ninguna cumbre, por ejemplo, de jefes de Estados. Ha viajado muy poco al extranjero, pero sí ha mantenido algunos de los principios, en algunos momentos, algunos de los principios básicos de la política exterior mexicana. Es la no intervención. Sin embargo, sí se le acusa mucho de intervenir a través de la palabra, por ejemplo, como lo ha ocurrido con Argentina, este enfrentamiento verbal con Javier Milei, o también este enfrentamiento que de hecho ahora está en los tribunales en La Haya con Ecuador, después de que el gobierno ecuatoriano intervino con armas en la Embajada de México en Quito. ¿Qué se prevé a nivel internacional de política exterior de Claudia Sheinbaum? Y sobre todo, ¿cuál podría ser la política exterior de México hacia el Caribe en esta administración? Eso es muy importante que mencionen, ya que López Obrador ha ido a una sola cumbre, que fue una en la que él era el anfitrión, que fue la cumbre CELAC en Ciudad de México, ya que el anterior canciller, Marcelo Ebrard, sí tenía, vamos a decir, una inclinación más propensa a las relaciones exteriores. Eso que hablan de la mañanera, donde le preguntan de todo tipo de temas y él responde de todo tipo de temas, ha sido muy beneficioso para su popularidad interior, pero como habla de todo lo que sucede en el exterior, le ha ganado unos cuantos enemigos. Claudia Sheinbaum, que es un perfil mucho más bajo, con menos carisma en ese sentido, probablemente tendría también mayor cautela a la hora de hablar sobre otros países, pero también la situación económica la obliga a tener que buscar mayor relacionamiento en lo que se refiere al exterior. México, por su gran tamaño, tiene una influencia política, cultural y económica que no puede ser minimizada. Sin embargo, ha habido a veces interpretaciones erradas de lo que llaman la doctrina Estrada de esa no intervención, que en casos muy excepcionales
era obviada, recordando tú, por ejemplo, cómo fue la Declaración Franco-Mexicana, que en los años 80 reconoció a la guerrilla salvadoreña como grupo beligerante, así que no era cierto que México jamás intervenía, pero sí estoy apostando a que probablemente Claudia Sheinbaum tendrá una visibilidad más notable en lo que se refiere a principalmente América Latina, pero también principalmente con Estados Unidos y Canadá, por una razón sencilla, y es que nos estamos acercando a lo que sería la fecha de expiración de el originalmente NAFTA, ahora mismo conocido como USMC, que es el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, que tanto crecimiento ha significado para México, Canadá. En Estados Unidos es a veces controversial, pero también ha significado aumento de productividad. Y hablando de productividad, algo que ustedes han hablado muchísimo en otros momentos, que es lo concerniente al nearshoring, México ha sido de los países que más crecimiento ha visto en ese sentido, pero a veces es un poquito engañoso el número, porque según la mayoría de estudios, buena parte de esa inversión que ha tenido México en los últimos años, en vez de inversión nueva, se trata de ganancias de firmas ya establecidas en México, que después entonces invierten localmente. Todavía falta mucho por hacer para que México pueda, como dicen en el boxeo, pegar acorde con su peso. Sin embargo, aún con todo esto, ha sido uno de los países con mejor situación económica en los últimos años en América Latina. Eso quizás dice más del resto de América Latina que de México, y por eso también hemos visto que algo que antes parecía insólito, hoy es la norma, y es que, como les dije anteriormente, México ni siquiera es de las 10 principales nacionalidades de detenidos cruzando ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Claro. Yatzel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través de Zoom. Vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que ocurre allá en México. Claudia Sheinbaum, después de que sea oficializada como la presidenta electa, ella asumirá la presidencia el 1 de septiembre. También una fecha que cambió, porque antes era el 1 de diciembre, a través de un cambio que se realizó en los últimos años. Por primera vez ella asumirá, el nuevo gobierno asumirá el 1 de septiembre. Y con esta información nos vamos a la primera pausa comercial. Ustedes